Se llamará Jesús. Parecían retoños de rosas verdes que el viento no osaba despeinar. De lejos daban la impresión de un enorme ejército de cogollos brotantes. Todavía estaban pequeños, pero acusaban, bajo la tibieza del sol, la floración de una abundante cosecha. Olía a tierra mojada, a vegetación de trocha recién abierta, a cañaza de río desquebrajada. Chagolenko estaba orgulloso de sus repollos. Se pasaba las horas revolviendo la tierra negra y frágil, matando los grillos y pontemesas, cazando las mariposas y destripando los gusanos, cortando las hojuelas que reventaban cada amanecer, quitando los hierbajos y espantando los borrigueros que horadaban sus madrigueras al pie de las matas. A veces se inclinaba sobre las hileras por el solo placer de tejer espejismos aritméticos en las distancias, de aspirar el aroma vago de la humedad después del sol. Creer que nadie lo miraba derramar la ternura de sus entusiasmos sobre las corolas replegadas de las siembras. ¿Cómo amaba Chagolenko sus repollos? Sí, le daba pena decirlo, pero los quería más que a su caballo retinto. Ese caballo que trajo de Potrerillos y le costó 100 pesos. Buen ojo tenía Chagolenko para los animales, y lo que había luchado para soportar con estoicismo las ofertas de compra. Sí, los quería más que a su casita de tablones cepillados de cedro, con sus anchos ventanales de vidrio y sus pisos coloreados con tinte de mangle. Chagolenko no había querido decir el secreto de ese tinte por no violar el juramento del indio Segura, que cada quien se las ingeniara por pintar sus pisos. Sí, los quería más que a su trapiche, allá en el cañamelar de Horqueta, y donde todos los sábados reunía a sus amigos para saborear el amargo chornón, hirviente lo mismito que el mar en resaca. El compadre Alfonso Guzmán había querido comprárselo para vender en su cantina, pero Chagolenko pensaba que eso era una ofensa muy particular. Sí, los quería, le daba tanta pena que se ruborizaba como chiquillo sorprendido en robo de mangos. Sí, los quería más que a Jesusa, y Jesusa era linda de verdad, no porque fuera su mujer, pero cierto que lo decía el cura que la había hecho ingresar en el coro de hijas de María de Altolino, por su voz que parecía un trino de azulejo. Lo decía el maestro Chu, que en todas las veladas del bajo la escogía para que recitase versos de Calancha y María Olimpia. Lo decía don Román, que tenía experiencia de lo que eran las mujeres lindas y que en cada visita se los recordaba de diferentes maneras. Qué inteligente y qué sencillo era don Román. Y hasta por allí decían que andaba enredado con Marcela, la hija del viejo Rojas. Calla, calla, Chagolenko, que Dios castiga la maledicencia. Pero si no decía nada mujer, no aseguraba nada, no ponía cuidado a nada. Solo que el oído es necio y oye más de lo que importa. Además, eso no tenía nada de particular, sobre todo cuando Marcela, mujer sufrida, arrastraba su juventud atada a un hombre de tan malos instintos como Federico Miranda. El hombre volteó el pensamiento a los repollos. Después de todo, no tenía de qué arrepentirse porque el amor que les profesaba era distinto, a pesar de que ellos le causaban más desazones y trabajos que la vida de Jesusa. Jesusa, Jesusa, qué linda y qué buenaza era su mujer y qué arrimada se había vuelto. Jesusa, ¿cuándo tenemos un hijo? Déjate estar, Chagolenko, que somos muy pobres. Y es que no piensas dármelo, mujer. A Chagolenko le entraba una cosa muy dulce en el corazón y los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Quién ha dicho que uno solo llora cuando se le muere un pariente o cuando le viene un dolor? Pues a él no le importaba esa otra clase de llanto, y no por eso dejaba de ser muy macho. Y Jesusa tenía razón. Allí estaba el cholo marciano que se había sacado a una mujer más arisca que una perra parida. Cada vez que iba a dar a luz, el pobre hombre enfermaba y se volvía un vómito y se le antojaba comer sandía para octubre. Sus repollos, otra vez la voltereta de la idea y otra vez el naufragio de las preocupaciones. Con los primeros bajareques, se colaron las gotas de agua como lentejuelas por entre los canalones de sus repliegues. Parecían perlas difusas en el temblor de una penca, lágrimas inesperadas al borde de los flecos de pestañas.
Dentro de 4 semanas llegaría la cosecha y los vendería al turco Ibrahim. ¿Por qué tenía que ser a él? ¿Por qué no los llevaba al mercado? Los mandaba a David, los colocaba en Panamá. Y otra vez a sus repollos. Una hierbita que quiere esconderse entre las hojas humedecidas, un grillo oculto tras un cogollo, una mata que quiere librar las raíces del peso de la tierra, la canción de una calandria en el duraznero, del sol sobre las cumbres, de Jesusa en la cocina. Chagolenko, aquí te buscan, y el turco Ibrahim, que entra por la puerta del patio como si fuese de la familia. Oye, Chago, tienes que cuidar más a tu mujer que a los repollos, o encerrarla en el altillo, porque si no te la roban. Lo buena moza que se está poniendo. Jesusa ríe a carcajadas. ¿Qué va a hacer, don? ¿Sus ojos ven más de la cuenta o va a tener que usar espejuelos? El turco observa las siembras. Magnífica cosecha, Chago. No sacas menos de 80 quintales. Si la mariposa no me los pica, saldrán los 100, don. Suficiente. ¿Tienes compromiso? Si no es con usted, don. Hagamos cuenta, pues. Como usted guste, don. Ibrahim sacó una libreta mugrienta y comenzó a hacer cálculos. Aquí tienes un documento de 375 pesos que firmamos el año pasado, ¿recuerdas? Chagolenko sonrió. ¿Cómo no me he de acordar, don? Si fue para las semillas y para la limpieza y para pagar un poquito de la última cosecha. Nos vamos entendiendo, más el préstamo que te hice para la enfermedad de Jesusa. 50 pesos, don. ¿Se fueron todos? Sí, don. Médicos, ladrones. Chagolenko sonrió. Agrega los intereses que, por ser a ti, te los paso apenas al 10%. En un año vencido son 60 pesos. Así será, don. En resumen, tu saldo asciende a 485 pesos. ¿Conformes? Así será, don. Chagolenko miró con tristeza sus repollos. ¿A dónde iría a parar esa riqueza? ¿Necesitas algo más para esta cosecha? Eso iba a tratarle, don. ¿Cuántos? ¿30? ¿40? Chagolenko hacía arabescos en la tierra con el pie. Habla, di con entera confianza. Deme 40, pues. El turco sacó un fajo de billetes y contó. Esto otro lo dejamos para el próximo año. Como guste, don. ¿Y qué? ¿Algo más? Le iba a decir, don, que cómo va a pagar este año el quintal. El turco carraspeó con petulancia. Pues bien, Chago, tú debes haber visto que la cosecha está resultando espléndida. En Jaramillo los Ruiz tienen más de 3 hectáreas. Lucho Armuelles me ha prometido 200 quintales de horqueta, y en esa situación están también Nono Vázquez y Amado Valenzuela. 4,000 quintales para una demanda ínfima. He tenido que rechazar dolorosamente varias ofertas, y optaré por sacrificarme para ayudar a hombres que, como tú, han permanecido siempre leales. Chagolenko sonrió. ¿Y a cómo va a pagar, pues? Ya te dije que no voy a comprar mucho porque no hay demanda. Si hubiera sospechado, mejor hubiese sido una siembra de frijoles, de lechugas, en fin, de algo que abundase menos. Esa es la cosa, uno no puede ser adivino. Claro. Entonces, te voy a dar un precio que a nadie he ofrecido, Chagolenko. Insisto en decirte que llevo las de perder, pero quiero ser benévolo contigo. Te las pagaré a 2 centavos la libra. Eso es muy bajo, don. ¿Qué quieres? Es un dinero que voto porque ya sabrás que la cosecha es grande. Ustedes son poco previsores y muy desunidos. En la estación del Bajo destruiré una parte, la otra se pudrirá en Pedregal y a Panamá solo llegará la mitad. Chagolenko bajó los ojos y comenzó a darle vueltas al sombrero. Además, continuó el turco, el gobierno permitió la entrada de una gran cantidad de repollo extranjero que se está vendiendo a precios escandalosamente bajos. Ayer nomás recibí un telegrama de cotización, para que no dudes de mis palabras. Y el turco comenzó a buscar en los bolsillos el papel inventado. Pero esta vez Chagolenko no sonrió. Usted verá, don, que mi repollo es delfino, pesa mucho más, es de hojas grandes. Lo sé, hombre, ¿cómo no lo he de saber si yo mismo te vendí las semillas? Entonces, tú dispondrás, Chagolenko, no quiero presionarte. Tú sabes muy bien que esa no es mi política. Eres bien libre de vender tus repollos por otros medios. No, don, ya que usted me ayudó, yo tengo que serle fiel. Mi palabra es una. Siquiera los pobres tenemos todavía eso. ¿Pero no sería posible un aumentito? Ibrahim arqueó las cejas.
Ya ve usted que apenas me da para cancelar el documento. Por eso no te preocupes que hay más tiempo que vida. Nada me cuesta prorrogártelo. Los víveres están muy caros, Don, y este año quiero arreglar el techo de la cocina que se me llueve mucho. Ya hablaré con Faruk para que te fíe la madera. Además, la Jesusa quiere ir a David y necesita algo de ropa. Vaya, vaya, Chagolenco, ¿cómo se conoce tu debilidad por la muchacha? Chagolenco se ruborizó. No es debilidad, Don, pero la pobrecita trabaja tanto. No es necesario que te sinceres, si la muchacha se lo merece todo. Y dime, ¿cuándo vas a ser padre? Desde ahora te advierto que seré el padrino. Gracias, Don, pero si todavía no está encinta. Bien hace, y no la contraríes porque después se te pone fea. Eso decía yo, Don. Bueno, vamos a arreglarte el asunto. Sacó de nuevo la libreta y comenzó a hacer cálculos. ¿100 quintales me dijiste? Sí, Don. Había ofrecido una miseria, es verdad, envuelta en una serie de falsas discreciones que al pobre campesino lo apabullaron. Pero ya estaba cansado de esa vida y quería retirarse millonario. Por eso tenía que acaparar las cosechas, engañar a los peones, amordazar a los humildes, antes de que en ellos prosperaran las ideas de los comunistas. ¿Qué me dice, Don? Vamos a transar por lo redondo, Changolenco. Te voy a dar 450 pesos por toda la cosecha y yo pago el acarreo. Te aseguro que llevo todas las de perder, pero vuelvo y repito, lo hago por tratarse de ti, porque siempre me has profesado una lealtad sin límites y te estimo de veras. Gracias, Don. Es mejor que se los dé a ese precio a que tenga que perderlos. Claro. El otro año seguiré su consejo. El otro año, el otro año. La esperanza trunca de los que navegan sobre quilla ajena, de los que hipotecan su virilidad que nació siendo suya, de los que viven con el espejismo de lo venidero. ¿Me firmas ahora el documento? Como guste, Don. Se viene la brisa entre aromas de cafetos florecidos. Sobre la tierra voraz se acuesta en bocanadas el bajareque. Aupran las orquídeas sobre el lomo de un bambito. Bajo la frialdad de la tarde, el aire tiene una transparencia lechosa. Si en arrugas se contaran los pesares, para Chagolenco había pasado el tiempo en que ellos, de tanto apegarse al corazón, no tenían espacio para tornarse sensibles. Ni él mismo supo cómo fueron desfigurando su rostro marchito, acostumbrado a desafiar el latigazo de los bajareques y de aquellos soles que se arriman fatigosos sobre las laderas para requemar el borde de los pastos y las espadas amarillosas de las cañas. Porque su vida era una almáciga de crudas resignaciones. El golpe de las aguas que junto a la dilatación del huerto lamía los yerbatales tumefactos, abiertos a la frialdad de los amaneceres montañeses, no lograba despertar la mansedumbre de su espíritu ni el cansancio arenoso de sus ojos, por donde se colaba, infinita, la queja silenciosa de su desolación. Así, el amor de Jesusa que le vino como un aroma de reseda, abnegado y humilde, apenas si fue el ligero abrevar en la fuente de su conformidad. A la vera de las montañas tamizadas de oscuros panoramas y agotadas por el grito retador de las aves agoreras, encuevó su vida, llena de ese rencor con que observa el miserable la gloriosa epifanía de la naturaleza. Sabía Chagolenco que en sus venas llevaba la maldición del campesino, los latidos de esa caravana fatalista que se acoge a la coyunta persistente de una domesticidad inacabada. Si Jesusa creyó que ese amor nacido bajo el perfume de los agapantos en las noches en que todas las estrellas estaban en el cielo podría absorber las amarguras de antaño, se equivocó. Porque la hostilidad de esa tierra, pródiga pero traicionera, consumió para siempre sus anhelos de paz. En la cabecita de la niña, ajena a la dureza de los senderos de polvo y de lágrimas, no podía prosperar el temor de un futuro desapacible. Si tenía que luchar por la felicidad soñada, por sus heridas sentimentales, por su compañero, por su sangre, por su rescate a la tiránica explotación ajena, ella ofrecía su pecho, su aliento, su corazón, ese corazón que sonaba ronco como ronca el viento en las noches tremebundas y se alarga como el lamento de la torcaza entre las espigas de los arrozales. Pero Chagolenco sonreía con lástima ante esa quimera, demasiado sublime para tornarse realidad.
¿Para qué marchitarse entre las ráfagas que ensanchan la miseria y agotan las congojas en la fragosidad de la lucha? ¿Para qué arrancar los secretos de la selva engañosa? ¿Para qué buscar caridad en los ricos y llenar de esperanzas el cieno de la avaricia y arrancar luz a las tormentas y decir que cada crepúsculo tiene un semblante nuevo? Desde el fondo de su acongojado corazón asomaba una lealtad sin límites, como la timidez de un niño. No, tenía que esconder sus desengaños, más que todo por esa mujer que en cada pétalo ponía una canción. Debía ser egoísta para no delatar el rencor que orientaba su trabajo hacia veredas sombrías. Por eso se adentró con rabia en el duelo con la tierra, envuelto en esa fe de los ilusos que quisieran prolongar golondrinas en invierno. Primero fue una insinuación, después la dulce confidencia, pero él tuvo miedo, resquemor, presentimiento, toda una serie de contradicciones que violentaban el alma. Desde aquel día ya lejano en que se presentó el juez y le dijo que esa casa no era suya, que esos muebles no eran suyos, que esa tierra no era suya, porque todo había sido rematado para que el turco Ibrahim pudiera cobrarse la cuenta que le adeudaba, su vida tampoco era suya. Jesús había sido más valiente que él, y lo había arrastrado afuera porque las penas le pesaban más que los años. Con el rostro lívido y los ojos llameantes de odio, Chagolenko rastrilló su indignación en un silencio trágico. Roncaba el río de miedo para apagar el grito de su pecho, porque el infeliz comprendía que todo había sido un engaño. Engaño el precio de los repollos, engaño las promesas tras las cuales el turco había secundado sus miserias. Quiso entonces lanzarse a la represalia. Pero Jesús se le amarró a las piernas cuando intentó cobrar su trabajo a balazos. Y no pudo más. Tras los primeros síntomas de la preñez, la muchacha rodó sobre el suelo terroso. Caen los días en las cenizas del tiempo y el cansancio se arrima a los repliegues del valle. Bajo el sopor de los silencios, los ojos de él se miran en los de ella. ¿Para qué el calor de las palabras que no se dicen? ¿Para qué el roce de las caricias inútiles que tienen el sabor de una lágrima? Y sin embargo, están atados ahora, más que nunca. Más que cuando gozaban la posesión de la tierra, más que cuando monopolizaban el presentimiento de la miseria. Por ese ser que ardía en las entrañas de Jesús, la muchacha se tornaba más áspera, pero más hermosa. En su rostro se dibujaba el matiz de una insospechada aventura, y silenciosamente se dejaba estar en la esperanza de aquel que llevaría el palpar de sus manos toscas, sería también la alborada de su dicha. Ni los dolores que a ratos la atenaceaban, ni la esterilidad del rostro de Chagolenko, bastaban para nublar sus sueños de niña enamorada, y su fe que otrora la hizo fuerte. Ya había hablado con la comadre Felipa para que atendiese el parto. Para diciembre aseguraba el alumbramiento. «¡Para diciembre! ¡Para diciembre!», clamaba en su adustez Chagolenko, y en sus ojos se grababa la desdicha de toda una vida burlada por la lobreguez de su destino. Poco a poco se fue aislando. Al correr del tiempo y los desganos, se engrandeció la noche de sus temores. En tropel desbocado, acudían las añoranzas dolorosas de su existencia lijada por una labor incesante y cruel, perseguido por la jauría apetitosa de los terratenientes, ajeno a la caída del sudor y de la sangre con que abonó esa tierra huraña y voraz. Al cabo de los años, se encontraba ahora más pobre que nunca, vencido por el sopor de una congoja que se agrandaba como el eco retador del macho de monte en la floresta ennegrecida. Medianoche. Se apagaron los vuelos de las lejanas campanitas de alto lino, y en el aire, sutil y perfumado, aleteó la santidad de la oración. Sentado en el umbral de la puerta, con la cabeza entre las manos, Chagolenko se sumía en una indefinible tristeza. Sentía unos deseos infinitos de volver a la niñez, de abandonarse al grato anhelo de aquella edad, cuando en su huerto cortaba las siembras de la inocencia. Se imaginaba entonces la llegada de un niño Dios místico y riente, que penetraba por la puerta entreabierta para colmar su lecho rústico de un tropel de variados juguetes, y así seguía soñando hasta cuando la llegada del amanecer traía la realización de su anhelo. Ahora,
Frente a esa noche de Pascuas oscura como su alma, sentía cierto rencor por todo lo que le rodeaba, por esa tierra que rezumaba maldad, por ese aire que le frotaba el rostro como una rama espinosa, por ese bohío trágico que se burlaba de su pobreza, por esa mujer santa y buena que en la alcoba gritaba en los espasmos del alumbramiento. Y deseó en ese instante que la noche fuera eterna, que sus ojos no volvieran a llenarse de luz, que una mano fatal lo empujase de golpe por la pendiente del suicidio. Era mejor desaparecer. Pero un llanto repentino, un llanto nuevo, un llanto que hasta entonces no había oído y que le llenó de súbita emoción, lo detuvo al borde del malhadado intento. Levantó bruscamente la cabeza y creyó que estaba soñando. Pero la aparición de la comadre lo volvió a la realidad. «Alégrese, Chago, que el niño Dios le ha traído su aguinaldo». «¿Qué fue?», preguntó anhelante. «Varón». El hombre permaneció un instante en actitud de éxtasis. Afuera silbaba el viento, desgajando el rumor de la corriente, el jugo de las estrellas, el eco bienhechor de las campanas que cantaban a la Navidad. Chagolenco alzó entonces la mirada, cruzó los brazos sobre el pecho y sus labios se movieron en una plegaria de infinita misericordia. Cuando estuvo al lado de Jesusa, con la voz velada por el pudor, ella le preguntó: «¿Le pondrás como tú, verdad?». Él rozó la yema de sus dedos sobre la frente pálida de la madre, la envolvió en sus ojos que delataban un arrepentimiento de sus pasadas congojas y al cabo moduló beatíficamente: «Se llamará Jesús».